hubo la seducción voluntaria. Bueno, gracias país. Seguimos con lo que es el 28 Magno Congreso Ordinario de la Federación Trópico. Inicia plenaria. En este momento expresa sus resoluciones lo que es la Comisión Historia y Archivos. Escuchamos entonces el informe y el trabajo de esta comisión. A consecuencia de los sucesos, se creó el plan quinquenal. Consistía la erradicación de la hoja de coca cero y sacar a los chapareños. El 29 de agosto de 1985 se creó el decreto 2106 durante la gestión Víctor Paz Estensoro, que llegó en inglés y tardaron más de un año en traducir, en lo que primero fue relocalizar a los mineros y posteriormente relocalizar a los cocaleros del trópico. El 27 de junio de 1987 llega el día fatídico de la masacre de Villa Tunari por los efectivos de Humopar, dirigidos por los yanquis contra los compañeros de la Federación Trópico. Nos acribillaron y masacraron a 11 compañeros y compañeras. Después de nuestro ejecutivo, Alberto Vargas y Julio Rocha, se declararon en la clandestinidad y había un espacio. Por ese motivo nombraron como comité ad hoc para 90 días al compañero Silvio Subieta Vascope de la Central 6 de agosto. En ese tiempo no se pudo convocar por la constante represión de la DEA. El 10º Congreso de la Federación Trópico se realizó en la ciudad de Cochabamba, en el local Skating, el 11 de julio de 1988, donde fue electo como secretario ejecutivo el compañero Juan Evo Morales Ayma de la Central 2 de agosto y fue posesionado por el compañero Carmelo Rojas. El compañero Félix Mamani de la Central 2 de agosto, Sindicato Vía Asunción, informó a la Comisión de Historia el liderazgo del compañero Evo Morales del Sindicato Francisco Kilómetro 21. Primero fue electo como secretario de deporte de su sindicato. Posteriormente, en 1987, fue electo como secretario general de la Central 2 de agosto, que componía 20 sindicatos. En 1988 fue electo como secretario ejecutivo de la Federación Trópico, así como inicia el liderazgo del compañero Evo Morales en la lucha sindical, orgánica, política e ideológica para la liberación de nuestros pueblos y la defensa de la sagrada hoja de coca, tierra y territorio y recursos naturales renovables, no renovables, por el cual el compañero Evo Morales fue perseguido por los Humopares, DEA y la CIA. La fundación de la Radio Soberanía el 27 de junio de 1988, la voz del cocalero boliviano en la emisora M, la madre de las radios soberanías. En 1995 se llamó a una reunión. En 1995 llamó a una reunión Moisés Aguilar,
a un diálogo con el Parque Isidoro Secure y el ministro de Defensa Víctor Hugo Canelas. Nos agredieron y agasaron presos en la Federación Trópico al compañero Evo Morales y sus 54 dirigentes. Los confinaron a 3 partes, uno a Colchaca, San Joaquín y San Matías. Moisés Aguilar traicionó a sus compañeros. El doctor Zamiro Bazemichea cooperaba con los pases libres a los dirigentes del Trópico para impedir la autorización del Parlamento. Sin embargo, al día siguiente, en primera plana en los periódicos publicaron la autorización de ingreso de las tropas norteamericanas al cuartel de Chimoré. Al informarnos de la publicación, nos reunimos todos los dirigentes en el Hotel Libertador, donde tomamos la decisión unánime de hacer la resistencia en el Trópico Cochabambino. El 13 de enero de 2001 empezó con una concentración en la Plaza 14 de septiembre de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Y el mismo día se tomó la decisión de recuperar nuestro mercado primario de Sacaba. Posteriormente, el día martes, nos trasladamos al acopio de Coca Sacaba, pidiendo que abran el mercado para comercializar nuestra hoja de coca, cosa que fue rechazado por la directora de Dijeco, señora Verónica. Pidió refuerzos con concepto de que están atacando los cocaderos, así provocando la reacción de los compañeros. De ese modo hemos retomado el mercado de Sacaba. Posteriormente llegaron refuerzos para reprimir a los compañeros utilizando gases lacrimógenos y armas de fuego, de los cuales hirieron a varios compañeros. El 28 de junio de 1989 fue secuestrado el compañero Evo Morales en San Francisco por 9 uniformados de Humopar, donde le torturaron y masacraron por órdenes de la embajada norteamericana. Y les rescatamos medio muerto. Sus compañeros del sindicato San Francisco y sindicato Vía Asunción, haciendo un bloqueo de camino con troncos y movilidades. Posteriormente fue trasladado al sindicato Vía Asunción y mandamos una comisión a la ciudad de Cochabamba para que vengan los derechos humanos, la prensa. Al día siguiente llegaron los funcionarios de derechos humanos y la prensa para su posterior traslado al hospital de Cochabamba. Después de una semana vuelve el compañero Evo Morales Ayma a la Federación del Trópico con más fuerza y ánimo para luchar, organizar y conformar un instrumento político de liberación. Se ha decidido de conformar un instrumento político en el Congreso de la CSUTCB que se realizó en la ciudad de Tarija. En este Congreso se hizo conocer el anteproyecto del instrumento político de liberación al Congreso y no aceptaron. Seguidamente en el Congreso de la Central Obrera Boliviana, realizado en la ciudad de Oruro, donde nuevamente no entendieron ni aceptaron los congresistas. 4 de diciembre de 1994
se proyecta en un ampliado crear el instrumento político en la central Eterazama y posteriormente proclamar a nivel nacional en Santa Cruz como las dos federaciones del Trópico de Cochabamba. La Federación del Trópico ha impulsado la creación del instrumento político y la concientización en nuestras organizaciones sociales a nivel nacional. Actualmente se consolidó en el primer Congreso de Tierra y Territorio, instrumento político, en el departamento de Santa Cruz, del 25 al 27 de marzo de 1995, en el Coliseo John Víctor Blanco. Se define tomar el poder local, municipios, el poder departamental, tomar las prefecturas y gobernadores, el poder nacional de tomar la presidencia. La Comisión de Historia recibió los siguientes antecedentes. El compañero Silvio Subieta de la Central 6 de agosto amplió la información a la Comisión de Historia. Las historias que faltaban dentro de la Comisión Historia del anterior Congreso del 2016 indicó que faltaba poner en conocimiento de la desintegración de la Federación Trópico, Federaciones Centrales Unidas, Federación Casasco, Federación Chimoré y Federación Yungas Chapare, buscando espacios de poder en cada organización en la gestión de Carlos Meneses, donde posteriormente hubo una reconciliación de estas organizaciones para frenar el ingreso a la zona del trópico de los 180 soldados norteamericanos y asesores yanquis. El miércoles 15, donde 2 compañeros perdieron la vida por armas de fuego de los militares, así se fue luchando día tras día durante 5 días en Sacaba. Posteriormente nos trasladamos a la sede de la Federación de Cochabamba, ubicado en la calle Bolívar, donde fue sorpresa que la federación ya estaba intervenida por los policías y quemaron toda la documentación de las oficinas de la Federación del Trópico. Y hubo 500 presos, de los cuales 70 eran dirigentes. Todos los presos fueron trasladados a la cárcel del Abra y las mujeres a la cárcel de San Sebastián. Los presos tenían una instrucción que si alguien portaba carnet tenía que decir la verdad ante los militares. Los que no portaban se cambiaban de nombre como una estrategia. Algunos compañeros no se acordaron de sus nombres y se les descubrieron que estaban mintiendo. A razón de eso, les masacraron a los hombres. El decreto supremo de Tuto Quiroga del año 2002 decretó el cierre de 18 mercados de coca y el mercado de Sacaba. En el gobierno de Tuto Quiroga, el 22 de enero de 2022, fue expulsado el diputado compañero Juan Evo Morales Aymas del Congreso Nacional. La masacre en Aroma. En fecha 4 de octubre de 2004, el sindicato Aroma de la Central 15 de diciembre llegaron 5 caimanes en la madrugada a masacrar a los compañeros sin respetarlos. A ver, hermanos congresistas,
Creo que nos estamos durmiendo. A ver, con fuerza. ¡Que viva el 28 Congreso de la Federación Trópico! Compañeros, estamos tocando historia. Por si acaso, al azar, yo voy a preguntar por Central. El Central que no responda, le vamos a tener que dar una sanción, porque aquí dice fechas, años, cuando ha entrado el compañero Evo como ejecutivo, cuando lo han masacrado. Al azar, a cualquier central yo voy a hacer la pregunta. También entre nosotros vamos a tomar examen. Compañeros, por favor. Seguridad, por favor, en la puerta, esas comiditas afuera nomás tienen que salir, hermanos. A ver, nos pararemos un ratito, hermanos. Sayacuna. Enterito. Hay que estirar los pies, las manos. ¡Que viva la Federación Trópico! ¿Dónde están los huipailes, hermanos? ¡Que viva el compañero Evo Morales! Tenemos que hacer escuchar, compañeros, hasta la Federación. ¿Dónde está el hermano? Hasta Chimoré tenemos que hacer escuchar para que vuelva el compañero Rosa. ¿No ve? Tiene que venir aquí, sí o sí, compañeros. Nuevamente, ¡que viva la Federación Trópico! Yo creo que ha escuchado, va a llegar. Ahora sí, hermanos, continuemos. Derechos humanos a erradicar coca cero. La masacre como consecuencia tuvo 2 muertos en respuesta. A todo eso el sector trópico entra en un bloqueo total. En ese entonces el compañero Julio Salazar moviliza para no erradicar la coca. Con las movilizaciones se consiguen 3.200 hectáreas de coca para las 6 federaciones con el gobierno de Carlos Mesa y se instala vigilias en todo el sector del trópico. Primera marcha. En 1991 se fue a la marcha por la vida, la dignidad y la soberanía. La marcha partió de Vía Tunari hacia La Paz, a la cabeza del compañero Evo Morales, y fue intervenida por los militares en lugar de Quinsacuchu. A consecuencia de la intervención muere el compañero Valerio Beizaga del sindicato Conbuyo Central Mariscal Sucre B. Segunda marcha. En 1994, en ese año se descubre el territorio del trópico que estaba titulado a políticos y militares. Al descubrir todo esto, el sector se moviliza. Con marcha de Cochabamba a La Paz, por tierra y territorio, una marcha nacional a la cabeza de la CESUCB, Federación Trópico. Los colonizadores, a consecuencia, muere en camino un profesor, en lugar Lambate, por caída de una piedra. Sabina Sirpa fallece en la Plaza San Francisco. Primera ejecutiva de la Federación Trópico, Eulogia Matías. Y el primer ampliado de mujeres fue en fecha 7, 8 y 9 de septiembre de 1995 en los ambientes de la Federación Trópico de Cochabamba. Tercera marcha, el 18 de diciembre de 1995, marcha de las mujeres
cocaleras, Marcha por la Vida, parte de la ciudad de Cochabamba a La Paz, 4 federaciones, Trópico, Casasco, Centrales Unidas y Chimoré, a la cabeza de la ejecutiva Silvia Lazarte de la FECANTROP, y ejecutivos hombres. En el trayecto hubo 2 intervenciones. En la primera intervención fue en Quillacollo y la segunda en Oruro, donde les hicieron una emboscada. Los militares se lo cargaron a los marchistas hasta Chimoré, y a pesar de todas las intervenciones se incorporaron más marchistas y el trayecto lograron llegar hasta La Paz, donde los marchistas pidieron una reunión con la primera dama de la nación, que pidieron la libertad de los presos, la desmilitarización, cierre de erradicación de coca, curación de los heridos e indemnización y respeto a los derechos humanos, que fracasó el diálogo con las primeras damas. A consecuencia, entran a una huelga de hambre durante 12 días a la cabeza del compañero Evo Morales, Leonilda Zurita, Silvia Lazarte y otros compañeros. A consecuencia de la huelga, salen al diálogo los ejecutivos y se aprueba la ley contra la violencia familiar. Uno de los sucesos más importantes que tuvimos que enfrentar todos los bolivianos, y en especial la región del Trópico, a través de sus 6 federaciones, fue el golpe del Estado planificado por la derecha mediante una guerra mediática a través de los medios de comunicación y redes sociales, que se dio desde el 2016. Después de las elecciones nacionales realizadas el 20 de octubre del 2019, donde se ganó con un 47.8% a la cabeza del hermano Evo Morales, saliendo victorioso en primera vuelta, donde la oposición salió con un discurso de fraude, convocado por Carlos Mesa. A partir de entonces, la violencia opositora y la presión internacional de la derecha fueron aumentando hasta que los militares y la policía lo quitaron su apoyo al mandatario Juan Evo Morales Ayma. En fecha 6 de noviembre de 2019, marcha pacífica de las Bartolinas de la Federación Trópico en Cochabamba, en defensa de la democracia y rechazo al racismo y discriminación. Fueron reprimidos y golpeados por los motoqueros. Asimismo, la mujer de pollera y nuestra bandera, la huipala, fueron agredidas y gasificadas por la resistencia juvenil Jochala, a la cabeza de Yacir Molina y fuerzas policiales. Viernes 8 de noviembre, 3 unidades policiales se amotinan en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, apoyando a las protestas de la derecha contra la reelección del presidente Evo Morales. Después de 3 semanas violentas protestas en todo el país contra su reelección, y tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y el motín policial,
soporta todo tipo de presiones nacionales e internacionales, intentando terminar con la vida del hermano presidente Evo Morales y algunos dirigentes obligados así a denunciar un 10 de noviembre a las 4 de la tarde a la presidencia del país con la intención de pacificar el país. En fecha 12 de noviembre de 2019, la senadora Yanine Áñez se autoproclamó como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, poniendo la banda y la medalla presidencial un militar de nombre William Calimán. La golpista Yanine Áñez saca el decreto número 4870 a los policías y militares, les dan carta blanca para poder disparar a su pueblo y armar su plan de masacre. Plan de contingencia consistía en tropas especiales, 14 concentraciones en el acopio de Sacaba, pero las puertas ya estaban cerradas y tuvimos que trasladarnos a la morgue. La masacre empezó como a las 4 de la tarde en medio de gasificaciones. Del viernes fue detenida su marcha en el puente Guayani. Teníamos la intención de hacer una reunión en la céntrica Plaza 14 de septiembre para repudiar el golpe. Luego de mucho tiempo frenados ahí, recibieron una lluvia torrencial de gases lacrimógenos entre las paredes de humo que se formaron y empezaron a entrar las balas por parte de los uniformados especialistas en disparo hacia los protestantes que permanecían. Pacíficamente, cuando el humo se dispersó, corrieron a buscar los cuerpos de los compañeros caídos sobre la carretera. Los cargaron y los evacuaron con las balas aún zumbando sobre sus hombros, en el cual fallecieron personas en el sitio y varios heridos de bala. A todo esto, las fuerzas conjuntas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dijeron a los medios extraoficialmente que los cocaleros vinieron armados que quisieron disparar a los policías, pero al carecer del entrenamiento necesario terminaron disparándose entre ellos. Los policías afirmaron que estaban solamente con agentes químicos, por lo cual las balas jamás podrían haber venido de su bando. Por la noche, el flamante ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, y ministro Arturo Murillo afirmaron en conferencia de prensa: hemos podido determinar que se trataría de armamento de uso militar. Uno de los fallecidos presenta una herida de muerte realmente singular, porque la bala entra por atrás y va de arriba hacia abajo, es decir, que no provino de un enfrentamiento cruzado. Resultado de esta masacre, hubo en total 112 heridos, 10 fallecidos, 9 el mismo día, 15 de noviembre y 1 después en todas las 6 federaciones del trópico. 55 heridos, 5 fallecidos y 9 detenidos fueron el resultado que tuvo la Federación Trópico de Cochabamba. Entre uno de los heridos podemos tomar el caso
del compañero Leopoldo Fernández, que recibió un impacto de bala en el fémur de la Central Agraria La Unión y que en la actualidad, resultado de varias operaciones, posee insertado un yeso en la pierna. Otro, Saturnino Yucra, Central Gran Chaco, de la misma forma recibió un impacto de bala, lo cual daña los nervios, dejándole inmóvil sus dedos de sus pies. Saturnino Condori, Central Ayopaya, impacto de bala por el ano, ha destrozado el intestino grueso. Abraham Tola de San Gabriel actualmente vive con la bala en el coxis. Julio Pinto Mamani recibió un impacto de bala en la cabeza, 7 meses de tratamiento y llegó a fallecer un 20 de junio del 2020, dejando en la orfandad 5 hijos. Asimismo se realizó la misa en memoria a todos los caídos de la masacre de Sencata y Sacaba. En fecha 21 de marzo de 2020, el gobierno golpista de Yanine Áñez declara cuarentena total en todo el territorio del Estado plurinacional de Bolivia contra el contagio y propagación del coronavirus, sin un plan de contingencia en favor de los más pobres y desempleados, aumentando así la crisis de las familias que viven del día al día, motivo por el cual muchos prefieren salir a trabajar que morir de hambre. Si no nos mata el coronavirus, nos matará el hambre. Durante la cuarentena, Trópico de Cochabamba se moviliza en apoyo a los compañeros de las regiones del país con plátano, cítricos, yuca, papaya y otros productos que produce el sector del trópico, llevando así más de 350 Nissan Condor llenos de productos, en el cual tuvimos rechazo de parte del gobierno golpista a favor de la ayuda solidaria, deteniendo así el paso de traslado de nuestros productos hacia las regiones requeridas. Hubo también compañeros que se los detenió y se los procesó. En fecha 20-21 de febrero del 2021, la reconstrucción de los hechos, los fallecidos han ido con sus 2 testigos, donde se determinó que los 9 muertos fueron por impacto de bala de doble calibre. En fecha 18 de octubre de 2020 se gana las elecciones del instrumento político MAS y PCP a la cabeza del compañero Luis Arce con el 55.1%. El 7 de mayo del 2021 se hizo la reconstrucción de los heridos. El informe de la edil recién saldrá. Hasta la fecha no se dio ninguna indemnización ni devolución de los gastos médicos, ya que te piden descargo médico. Asimismo, se realizó la marcha del municipio de Caracollo hacia la ciudad de La Paz en fecha 21 de noviembre de 2021. El gobierno debe darles un trabajo a todos los heridos, de los cuales
5 están trabajando en las instituciones. Luego, en la gestión 2021, se apoya al presidente Lucho con respeto a la democracia. 19 de agosto de 2023, Congreso Nacional de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de la CSUTCB. Gasificaron en el Congreso, terminó en enfrentamientos y hasta gasificaciones. Sin embargo, se posesionó a la nueva directiva a la cabeza de Santa Cruz. El 3 y 4 de octubre del 2023 nos desconocieron en el 10º Congreso del MAS IPCP en el lugar de Laucaeñe. Luis Arce y David Choquehuanca han sido expulsados del movimiento al socialismo MAS IPCP por no asistir al Congreso de Laucaeñe. El 22 de enero empezó el primer bloqueo en diferentes departamentos a nivel nacional del 2024. El 17 de septiembre del 2024, Marcha para salvar Bolivia, que dio un inicio con todos nuestros compañeros hacia La Paz desde Caracollo, lo cual duró un transcurso de 7 días. La marcha y fue liderado por nuestro compañero Evo Morales. El 7 de octubre del 2024 comenzó el bloqueo en Parotani por la canasta familiar durante 28 días. Pasa que el 2 de noviembre llega a fallecer un compañero de lucha de la Central Mariscal Sucre B. También hubo varios heridos por la policía y asimismo detenidos en complicidad del Ejército y el Verde Olivo, con más de 100 detenidos. El 26 de octubre del 2024, el intento de asesinato al compañero y hermano Evo Morales, el cual sucedió a promediar de 5 a 6 de la mañana, donde salieron efectivos y militares armados de la 9ª División en 3 movilidades camionetas. Tras la persecución que hicieron en el trayecto de camino de la 9ª División hacia Laucaeñe, dieron fuego a sangre fría a la movilidad en la que se trasladaba el compañero Evo Morales Ayma. Resultó herido su chofer en estado de gravedad. Posteriormente vinieron a rescatar al hermano Evo, pero los efectivos militares lograron escapar con la ayuda del gobierno de Luis Arce y la 9ª División mediante vía aérea. El 28 de octubre salimos a movilizaciones mediante los ejecutivos regionales a la vigilia de Laucaeñe para proteger nuestros medios de comunicación de la radio Causachuncoca y al hermano Evo Morales. Y hasta la fecha la vigilia continúa. El 23 de junio nuestro hermano Evo Morales cumple 37 años como ejecutivo, desde 1988 al 2025, y como dirigente sindical 44 años de gestión. El 26 de marzo de 2025, el compañero Juventud Johnny Cruz fue vilmente asesinado con disparos de arma de fuego por efectivos de la policía boliviana en Ibirgarzama. Su crimen no es un hecho aislado, sino parte
de una larga historia de represión contra la familia cocalera en el trópico de Cochabamba. Johnny Cruz fue víctima de un Estado subordinado de los intereses del imperialismo norteamericanos que desde los años 1980, 1990 y 2000 asesinó y criminalizó a miles de campesinos, especialmente en el trópico de Cochabamba, por el simple hecho de defender la hoja de coca, la tierra, territorio y los recursos naturales. Su muerte se inscribe en la misma política de exterminio colonial que hoy sigue vigente con otros rostros, pero con los mismos intereses. El 16 de mayo 2025 se llevó a cabo la marcha para inscribir el instrumento político Evo Pueblo, con más de 3.6 millones de participantes, donde también fue detenido nuestro hermano dirigente de la CSUV, Ponciano Santos. También hubo detenidos y persecución por parte de la policía boliviana. El 5 de junio del 2025 iniciamos el bloqueo por la reivindicación y alza del precio de la canasta familiar, donde se tuvo heridos y muertos en el municipio de Yayagua, Arque y Parotani, por orden del gobierno de Lucho Arce, para masacrar al pueblo por medio de las Fuerzas Armadas y la policía boliviana. Las elecciones nacionales del 17 de agosto, donde se hizo todo lo posible para participar en las elecciones nacionales y no nos dejaron participar el gobierno de Lucho Arce, a pesar de tener alianzas con los diferentes partidos, PAN-BOL, UCS y Morena y otros. El gobierno nacional los amenazó con procesos jurídicos y no quedó de otra que ir con el voto nulo, porque no nos dejaron inscribir a nuestro candidato Evo Morales Ayman. Allí salieron los traidores que abandonaron a su pueblo por la lucha y la soberanía, como ser Andrónico Rodríguez y Humberto Claros, pero el pueblo los hundió vivos con un porcentaje bajo que sacaron en las elecciones. El voto nulo llegó en el trópico un porcentaje del 89% en Villa Tunari, sacó un 84% en votos nulos. Andrónico sacó un 8% a nivel trópico. También en los 345 municipios que hay, ganamos en 179 municipios con el voto nulo. Andrónico solo ganó en 2 municipios. A nivel Cochabamba, con 35% ganamos con el voto nulo. De 48 municipios, ganamos en 42 municipios, haciendo un total de 2.5 millones de votos nulos, blancos y ausentismo. Fechas y fundaciones de las centrales. Central Todos Santos se fundó un 22 de agosto de 1917 como la primera población de la región del Chapare, teniendo como una de las instrucciones a la Fuerza Naval. Central Nueva Chapare
se fundó el 3 de septiembre de 1983 por el compañero Gregorio Patiño en el sindicato Israel A, con 6 sindicatos inicialmente, y en el año 1986 se incrementó 3 sindicatos. Central 2 de agosto, se fundó el 2 de agosto de 1978 por los compañeros Leonardo Romero, Delfín Ayaviri, Francisco Huanca, con 6 sindicatos. Caído por la defensa de la hoja de coca, tierra y territorio en el enfrentamiento del sindicato Porvenir de la central vía 14 de septiembre, un 17 de abril de 1997, el señor Agustín Gutiérrez del sindicato San Francisco. Central 2 de agosto B, se fundó el 2 de octubre del año 1990 en el sindicato Flor de San Pedro por el compañero Mateo Morales como primer central del sindicato Tupac Katari. Central 1 de abril, fundado el 1 de abril de 1985 por Víctor Machaca. Se fundó con 4 sindicatos y actualmente está conformado por 10 sindicatos. Caído por la defensa de la hoja de coca, tierra y territorio, Antonio Ramos, Julia Vilca, Narciso Rivera, Emiterio Maita, Julián Delgado, heridos durante el golpe de Estado 2019 durante el gobierno de facto. Vía 14 de septiembre. Se fundó el 14 de septiembre del año 1959 por Sinforiano Maldonado, Mateo Marza. Central Chipiriri. Se fundó el 1 de agosto de 1952 por el compañero Antonio Poma. Central Litoral fue fundada en 1962 por la familia Carlos Vergara con 35 afiliados. Central 6 de agosto. Central Agraria Independiente se fundó el 27 de junio del año 1990 con 7 sindicatos. Como primer central, el compañero Damián Casión. En el año 2002, durante la masacre sacada por la hoja de coca, llegando a fallecer en los enfrentamientos, el compañero Fortunato Marcani del sindicato 1 de Mayo. Durante el golpe de Estado del 2019 fallecieron los compañeros Lucas Sánchez del sindicato Marcelo Quiroga Santa Cruz, Julio Pinto del sindicato 2 de junio, detenidos del sindicato Marcelo Quiroga Santa Cruz, el compañero Ignacio Acebo Gallego. Central Pedro Domingo Murillo se fundó un 16 de julio del año 1986 con 6 sindicatos por el compañero Bernabé Rojas como primer central del sindicato 7 de agosto. Abril 1997 hubo una masacre en el cruce, en el pueblo 26 de mayo, el cual tuvimos detenidos heridos por la defensa de la hoja de coca. Durante el golpe de Estado del 2019 tuvimos un detenido, el compañero Justino Espíritu del sindicato San Lorenzo. Central Eterazama fue creada 8 de octubre de 1962 a la cabeza del compañero Valentín Betancourt del sindicato Vía Rosario,
acompañado del compañero Jorge Zojas del Sindicato San Pablo. Durante el golpe de Estado del 2019, un 11 de noviembre, falleció el compañero Juan López, de 33 años, del Sindicato 9 de Abril. Gabriel Zosas y Olimpio Irazabal. Central Bolívar fue fundado el año 1967 por el compañero Benedicto Grandón Subieta como primer secretario general de la Central Bolívar y fundador de la población de Samusabeti durante la gestión de Luis Zojas. Durante el golpe de Estado del 2019, un 15 de noviembre, falleció el compañero Plácido Zojas del Sindicato Alto Mambuelo. Central Gran Chaco se fundó el 5 de junio de 1977 con 4 sindicatos y en 2004 se sumaron 2 sindicatos. Actualmente la Central Gran Chaco conforma de 6 sindicatos. Como primer central